El Pueblito Feliz es la historia de una ilusión, un esfuerzo que se ha llevado a cabo desde hace ya unos años, basándonos en la figura de un animal que adoramos, que es el burro, la lucha por el medio ambiente en diferentes aspectos. Claro, yo veía los programas sobre Doñana, sus problemáticas, por mi inquietud pues leía los informes que hacían asociaciones internacionales que trabajan y cobran por lo que hacen, que eso lo digo, y bueno, yo saqué una perspectiva desde ahí, pero cuando me involucré en Doñana y fui conociendo la barbaridad, ¿no? la catástrofe diaria que se vive en esta zona, en este entorno, pues me di cuenta que había que tomar otras decisiones a nivel, en este caso particular, para intentar hacer algo por Doñana. Este ecosistema que tiene cientos de años, esto era un coto de caza medieval, venía la gente aquí, esto es una cantidad de vida impresionante, lo que había una gran laguna, una gran cantidad de agua que hacía que aves de toda Europa, millones de aves vinieran aquí en invierno, hubiera una gran cantidad de animales autóctonos como ciervos, como jabalíes, y esa falta de agua que se ha producido en los últimos 40 años por la acción humana, lo que yo llamo el desastre de la fresa, los frutos rojos, que aquí se vende como una maravilla y que nos está hundiendo. Se ha creado una industria en un espacio donde no se podría hacer, no se debería haber hecho esa gestión agrícola, porque no se puede, porque esto es un parque nacional. Y el agua viene de la marisma, que corresponde al parque nacional, y todo el mundo se ha callado. Muchas son corporaciones ya multinacionales. Esta fresa se distribuye a toda Europa y no seamos tan ingenuos de pensar que todo el capital o todo el interés... Bueno, hay gente que le importa un rábano la marisma de Doñana, lo que quiere es fresa barata. Como Boliden, aquí una empresa sueca llegó también en Doñana, ¿no? El entorno de Doñana puso unas balsas enormes donde se echaban todos los residuos de forma... Le daba igual todos los avisos que le daban, le da igual. Por volumen, el segundo de los 59 grandes accidentes ecológicos de la minería en todo el mundo, dejando escapar 6 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que recorrieron 62 kilómetros hasta las mismas puertas del parque de Doñana. Fue un desastre descomunal. Estos cogieron las maletas y se van a otro sitio. Cuanto antes cortemos eso, busquemos una dinámica agrícola real, vamos a llamarle basada en la realidad, es decir, aquí no se puede coger regadío porque no hay agua, entonces pues voy a cambiar, voy a cultivar otras cosas, deja ya un poquito a Doñana tranquilo. Esa desidia de las administraciones también ha llevado al descuido, ¿no? del mantenimiento de los bosques. ¿Qué nos produce eso? Que a pesar de ser, como decimos, un espacio natural, el más importante de Europa, que recibe millones de euros para su mantenimiento, para su sostén por parte de los fondos europeos y de todas las administraciones, pues ves que aquí, básicamente, oye, esto arde cada 4 años. Lo que hacemos es, oye, estas 3 hectáreas que controlamos aquí, vamos con nuestro esfuerzo a protegerlas. Con nuestros burros, desbrozando, vigilando, poniendo horas, quitando lo que hay que hacer, quitar el matorral que arde, con nuestros burros bomberos, poniendo énfasis en que las personas vengan a ayudar a limpiar el monte. Bueno, y al final pues el éxito se radica en que 3 hectáreas por lo menos no arden. El resto va a arder posiblemente, pero no esto. Si todo eso lo extrapolamos, si hubiera cientos de personas que hacen lo mismo, Doñana estaría viva. Pero el otro sistema ha fracasado. La llegada de dinero a Doñana ha sido su gran tragedia. Esto es totalmente, como hemos dicho, inaceptable. Todo está igual. Auténtica gasolina, auténtico combustible para el incendio forestal. No hay quien apague esto cuando se produce un fuego. Se viene todo abajo. Básicamente va a arder de un momento a otro. No hay que ser un mago para saber eso. Un buen ejemplo es este, encinas, alcornoques con una gran edad que tienen un gran valor ecológico. Aquí hay muchos mochuelos que viven y anidan aquí. Es una fuente de alimentación para los jabalíes, que también hay muchos aquí, pero observemos que están totalmente inundadas de pasto seco, es decir, cualquier
cerillito, cualquier cosa, pues se lleva por delante todo el ecosistema. Y solo estamos viendo una pequeña muestra. Si esto lo extrapolamos a la zona, pues es para llevarse las manos a la cabeza. Si algo llega funcionando mal 40 años, ¿por qué continuamos con el mismo equipo, con los mismos defensores medioambientales de agencias internacionales que han fracasado, pero han cobrado mucho dinero? ¿Por qué no cambiamos ya de una vez el chip y decimos, tenemos un problema y vamos a darle vida a esto de una vez? Una solución, no mandar tanto dinero. Ya sé, digo, ¿qué me estás diciendo? Efectivamente, el dinero ha traído grandes cantidades de gestores que han venido a ayudar a Doñana, gente que ni siquiera está en Doñana, pero cobra por ello. Eso se ha cargado el parque. Han ido debilitando con esa codicia, porque es codicia bajo mi punto de vista, debilitando la vocación de la verdadera protección de este entorno natural, y esto se ha hundido. Se ha quemado, se ha quedado sin agua, todo el mundo ha mirado para otro lado. Ahora que si pozos ilegales, pero vamos, si llevan 30 años sacando agua. La solución de Doñana son ya los microespacios protegidos, como nosotros. Esto es una partícula, pero lo protegemos. Aquí esto no va a arder. ¿Para qué? Porque lo hacemos particulares, que no cobramos nada. Todos los que trabajamos aquí lo hacemos de nuestro tiempo libre poniendo... Y esto es lo que funciona. Si tú tienes que luchar por algo, lo tienes que querer. Si no, es imposible. Si tú no quieres la naturaleza, si tú no quieres la vida, tú no puedes luchar por ella. Es que se te nota, es que se te ve venir. Lo primero, instar a que es bonito querer la vida, que esto es una maravilla, que estar aquí sentado oyendo pájaros es un patrimonio importante. Cuando aprendamos a querer y amar la naturaleza sigue adelante, porque nos vamos a preocupar de verdad. 10 años, pues en una década sería muy bonito que todo continuara como mínimo como está en nuestro entorno. Si conseguimos que este bosque continúe así, para mí es un éxito.